Me parece que ya estamos la mayoría. Les voy compartiendo pantalla. Me avisan cuando se vea, por favor. Ya se ve. Perfecto. Espera un momentito, creo que están uniéndose unas personas. ¿Tienen dudas hasta esta etapa que vamos? Ya sea sobre el proceso, sobre el nuevo sistema, la reforma, el Poder Judicial per se. ¿No? Bueno, ya cuarta etapa va a ser el juicio oral. ¿Qué va a ser esta parte, perdón? Es la etapa central, la más sustancial de todo el sistema acusatorio. ¿Por qué? Pues porque aquí se van a desahogar las pruebas frente al juez, con los principios que ya habíamos visto antes: publicidad, oralidad, inmediación, contradicción, la presunción de inocencia y continuidad. El punto aquí es que el juicio oral es donde se determina si el imputado es culpable o inocente. ¿Qué juez va a intervenir? Va a depender mucho. ¿De qué? De si estamos hablando del sistema federal o de las entidades federativas. En el caso del diseño local, esto es algo muy interesante porque muchos estados, sobre todo aquellos con menos desarrollo económico y con menor presupuesto para sus administraciones públicas, van a compartir funciones entre el juez, perdón, entre el juez de control y el juez de enjuiciamiento. Entonces va a ser uno mismo. En el caso de la federación, vamos a tener un solo juez de enjuiciamiento especializado en el tema. Y en algunos casos, cuando sean delitos graves o que haya sido, pues, un caso técnicamente complejo, se va a llamar a un tribunal de enjuiciamiento que van a ser tres jueces de manera colegiada, deliberando. ¿Queda? Sí. Ya les digo esto, ¿qué lo determina? Pues la gravedad del delito, el diseño institucional, dependiendo de qué estado estemos hablando, y también muchas veces, ¿por qué no?, la carga del trabajo. Hay veces en que no se puede permitir un tribunal colegiado, entonces va a llevar el caso un solo juez. Pero bueno, ¿cómo se va a desahogar internamente el juicio oral? Primero se va a aperturar el juicio. Se van a identificar las tres partes: el Ministerio Público, la víctima y el imputado. Cada uno va a hacer un acto de apertura donde va a presentar sus hechos, las pruebas previamente autorizadas en la etapa intermedia, y va a hacer su exposición de cómo fueron los hechos desde su perspectiva, tratando obviamente de probar su teoría del caso. Segundo, van a empezar los alegatos de apertura. Cada parte, el Ministerio Público, la defensa y la víctima, va a empezar a explicar y argumentar qué es lo que espera probar. El Ministerio Público va a tratar de probar su versión del caso, la defensa una teoría alternativa, obviamente donde se demuestre su inocencia, y lo que va a hacer aquí la defensa es tratar de plantear algo que se llama duda razonable. No sé si han escuchado ese concepto. Sí, ¿Nos cuentas qué es? tengo entendido que la defensa como que tiene que ver con una especie de coartada, o sea, que existen suficientes motivos para considerar que la persona no tuvo implicación en el delito y pues en ese caso se caería todo, pues todo lo que está diciendo la fiscalía. O sea, como, ajá, de que se puede, existen motivos suficientes para presentar ante el juez de que la persona a la que están defendiendo no se implicó de esa manera en el desarrollo de los sucesos. Exactamente. Lo que pasa aquí cuando es un caso un poco más complicado, ¿no? Sobre todo para la defensa, se va a tratar de plantear
un escenario donde el juez no tenga la perspectiva más clara posible, donde se presenten pruebas suficientemente técnicas, claro está, pero que planteen duda razonable, que la decisión no sea obvia. Si uno está 100% seguro, un juez no puede mandar a alguien a la cárcel. Exactamente. Eso es la duda razonable. Es, en términos de administración pública, para hacer la comparación, no sé si recuerdan en sus clases de transparencia lo que era el principio de máxima publicidad. ¿Alguien recuerda? ¿No? Bueno, la cuestión aquí es que, a ver, alguien en el chat. Ah, sí, según yo, era que toda la actividad por parte de algún, sobre todo de las figuras responsables, tenía que presentar por escrito cuáles eran las actividades que estaba haciendo, ¿no? Ah, bueno, excluyendo también la información clasificada o la reservada, pero que siempre se tenía que poner a disposición del público, de la ciudadanía, esa información. Exacto, el punto aquí es que cuando se tenía dudas sobre si una información debía o no hacerse pública, bajo este principio, ante la duda se tenía que publicar. En este caso es lo contrario. Si el juez tiene duda, a pesar de todas las evidencias que se hayan presentado, no puede mandar a la persona a la cárcel. La duda lo que hace es anular la sentencia. ¿Queda? Bueno, asumo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí queda. Ah, perfecto. En la siguiente etapa, llamémosle, que es el desahogo de pruebas, esta va a ser la parte más central de todo el juicio. Van a haber pruebas testimoniales, primero va a pasar la fiscalía, luego la defensa y luego la víctima. El orden va a ser de quién ofrece más evidencias. Por consiguiente, quien más tiene el respaldo metodológico va a ser la fiscalía mediante la carpeta de investigación. Asimismo, ambas partes, tanto la defensa como la víctima, van a tener derecho a un contrainterrogatorio, es decir, a negar las pruebas o a presentar una visión alternativa. Durante este proceso, ¿qué va a hacer el juez? Va a evaluar la credibilidad y la pertinencia. ¿Qué es lo interesante? Que con el nuevo sistema, al ser oral y al ser todo presencial, el juez no solamente va a evaluar lo cuantitativo de esta etapa, no solo las evidencias, sino cómo se están presentando, ¿no? Si, bueno, en el caso del Ministerio Público no tendría por qué, pero si la víctima o el imputado tienen algún tipo de reacción psicoemocional a la hora de presentar o ser confrontados por las pruebas, eso es algo que también tiene que ver el juez. Al mismo tiempo, van a llamar a cabo asesores técnicos, en el caso de la fiscalía va a ser el perito, que el perito tiene que explicar su dictamen y va a ser interrogado tanto por la víctima como por el imputado. En este caso, pues puede que el imputado tenga evidencias alternas y pueda refutar el dictamen del perito. El imputado también está en todo su derecho de llevar un perito privado, llamémoslo así, que tenga una postura alternativa, una elementos periciales, un dictamen alternativo de cómo sucedieron los hechos. En caso de que lo lleve, también va a ser evaluado este perito, también va a ser interrogado y también puede ser refutado tanto por el Ministerio Público como por la víctima. Y ya por último, las pruebas con menos valor, pero no menos importante, van a ser las documentales o materiales, que estas tienen que ser aprobados previamente en la etapa intermedia. Se va a dar lectura si es un texto físico, si es un arma o alguna evidencia tangible, se va a exhibir y se va a hacer reconocimiento ante el juez. El juez va a decir, ¿tiene valor o no para el caso? Cuarto punto de esta etapa, el debate para la clausura. El MP y la defensa tienen que argumentar. Con base en las pruebas presentadas, ¿qué hechos sí quedaron probados? Si hay testigos, ¿cuál es la credibilidad de estos? ¿Cuál es la fuerza o debilidad de las pruebas? ¿Cómo se mide esto? Con metodología científica. Si es una prueba con peritaje detrás, es una prueba fuerte. Si es una prueba que puede ser alterada, no tanto. Y por último, la interpretación jurídica. Si está todo apegado al Código Nacional de Procedimientos Penales. Al mismo tiempo, la víctima
mediante su asesor, puede intervenir en esta etapa y decir, esta prueba es más relevante para mí porque me afectó de tal manera. Ya por último, se va a llegar a la deliberación y en todo caso a una sentencia. El juez, después de haber escuchado todos los alegatos y argumentos, se va a retirar a deliberar. Esto puede ser inmediatamente, es decir, se da una pausa, un pequeño receso a todo el juicio, o puede que el juez diga, continuamos la sesión otro día y va a programar fecha y hora para que se lleve a cabo la deliberación. En todo caso, una vez que llega el momento, va a determinar si se acreditó el hecho, si el imputado participó en el hecho y si hay responsabilidad penal. En caso de que estas tres sean afirmativas, va a dictar una sentencia absolutoria y en caso de que no, perdón, en caso de que el imputado no haya participado en el hecho, no haya responsabilidad penal y no se haya acreditado, va a dictar una sentencia absolutoria y en caso de que se haya participado, una condenatoria. En el caso de que sí sea una condena, esta no necesariamente va a ser pena, no necesariamente va a ser prisión, sino que puede haber reparación del daño, monetaria, etc, etc. ¿Queda? Sí, Sí, ¿Los demás tienen dudas? todo bien. Todo bien. Ok. Para este punto, suponiendo, claro está, que el imputado no esté de acuerdo con... Ay, perdón. Ay, se me pasó la diapositiva y no la quería. Y ahora sí. Para este punto, suponiendo que el imputado no esté de acuerdo con la resolución a la que haya llegado el juez, puede pasar a un tribunal, presentar su recurso de amparo. Si se lo aceptan o no, pues ya será cuestión de cómo lo plantee y bajo qué argumentos. La idea aquí es que si se lleva a un tribunal de amparos, esa va a ser la última instancia. Más allá de ahí, no va a pasar un proceso penal en México. Y lo más usual es que esto tarde mucho más que el simple juicio penal. ¿De cuánto estamos hablando? Hasta 10 años. ¿Y cuál es la lógica en muchos de estos casos? Que el delito por el cual se haya acusado en primera instancia prescriba. No sé si han escuchado el concepto de prescribir. sí. ¿Nos comentas qué es? Pues es como si caducara un delito, o sea, de que pierde vigencia y, por ejemplo, ya no puedes hacer nada al respecto porque ya pasó el tiempo en el que pudiste haber denunciado ese hecho y pues que la persona pasara por un proceso. Pero solamente son ciertos delitos los que prescriben. Por ejemplo, las violaciones nunca prescriben, aunque pasen 50 años o así. Exactamente. Todos los delitos graves no prescriben. Y en general, si una persona, era lo que veíamos antes, ¿no? Si se llega a medios como la prisión preventiva, pues no puedes acceder a este tipo de salidas. Pero bueno, eso ya es caso aparte. Lo más usual es que termines aquí en el juicio oral, con una sentencia. Me permito pasar a la que sigue. Esto es lo que ya les comentaba. El estándar de prueba tiene que ser más allá de la duda razonable. ¿Cuál es la idea aquí? Que el Ministerio Público a la hora de integrar la carpeta de investigación consiga pruebas con metodología científica, sustantivas, pertinentes, que vayan más allá de lo que podría calificar como duda racional. ¿Para qué? Para que el juez no tenga la oportunidad de emitir una sentencia absolutoria, que sus evidencias sean tan sólidas que en el juicio no existe esa oportunidad. Obviamente, pues esto es técnicamente difícil, ¿no? Pero se sigue un proceso profesional a la hora de procurar. Me permito pasar a la que sigue. Los mecanismos alternativos, estos, como les comentaba antes, tienen una entrada en el proceso distinta dependiendo de cuál estemos hablando. Puede ser desde la etapa intermedia o previo al juicio oral. Primero que nada, tenemos los acuerdos reparatorios.
que son convenios entre la víctima y el imputado para solucionar fuera del juicio. ¿Cuál es la condición aquí? Que lo tiene que aprobar un juez de control y tiene que ser supervisado por el Ministerio Público. Suponiendo que se llega al acuerdo, se va a extinguir en automático la acción penal, es decir, ya no va a ser necesario llegar al juicio oral. En segunda, la suspensión condicional. Aquí es también un tipo de acuerdo, pero en el cual la parte imputada se somete a ciertas condiciones, ¿no? Puede ser algún tipo de trabajo comunitario, hacer perdón, la reparación del daño, en caso de que haya sido algo material, etcétera, ¿no? Esto lo puede solicitar el imputado o el Ministerio Público y se negocia con la defensa. Procede desde la vinculación a proceso, que es lo que veíamos posterior a la investigación complementaria, y antes del juicio intermedio. Si no se cumplen las condiciones, la acción penal va a continuar. Pero en caso de que sí se cumplan, se extingue. ¿Cuándo? Cuando se hayan cumplido. Y por último, el procedimiento abreviado, que es terminar de manera anticipada el proceso, en el que el imputado acepta los hechos y renuncia al juicio. Es una manera en la que el MP y la víctima convencen a la defensa de decirle, ¿sabes qué, chato? Pues no tienes mucha salida. Entonces se ahorran toda la etapa del juicio. ¿Cuál es la característica aquí? Pues que la sentencia siempre va a ser condenatoria. ¿Por qué el imputado aceptaría? Pues porque hay una reducción de la sentencia. ¿Cuánto? Usualmente un tercio de esta. Y además se otorgan algunos beneficios a la hora de cumplir la pena. ¿Qué tipo de beneficios? Prisiones de seguridad mínima, etc, etc. ¿Cuál es la generalidad de estos tres mecanismos? Que son alternativos. ¿Para qué funcionan? Para despresurizar todo el sistema judicial y que no se saturen las instancias de justicia penal, que no lleguen a juicio como tal, casos un poco más sencillos, donde no haya habido daños tan graves. Obviamente, si estamos hablando de delitos muy graves, no se puede optar por estas vías. Como ya les decía, la finalidad es descongestionar el sistema, solucionar un poco más rápido, se repare el daño. Ahora, la clase pasada no me acuerdo quién, pero alguien preguntó sobre la justicia cívica. No sé si quieran retomar esa participación. Nos explicamos un poco el tema de las faltas administrativas. No recuerdo quién había sido, creo que fue Osmar, si no me equivoco. Sí, ¿me podrías repetir la pregunta de las faltas? Sí, tú nos habías comentado la clase pasada ese tema, ¿no? De que qué pasaba con estos incidentes no penales, ¿no? Ah, sí, justo dependiendo, se podía ir si es fiscal, se podría ir al SAT, en el caso de los servidores públicos, si es una falta administrativa grave al tribunal y si es una falta no grave, se queda en el órgano interno de control o a la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción. Ah, sí, está bien, pero no, yo me refería es que no recuerdo quién había comentado eso, ¿no? De lo que se conoce comúnmente como faltas administrativas, ¿no? Hay que tirar basura, cumplir el reglamento de tránsito, etc., cosas así. Ah, sí, pero esa es la falta civil, ¿no? Creo que le dicen así, algo así. Falta cívica, creo. Sí, es lo que les mencionaba, ¿no? Que tenemos arraigado el concepto de falta administrativa, que no debería ser así. Lo correcto es, como comentas, una falta cívica. El punto aquí es que estas, como dice la lámina, alteran el orden público, pero no son delitos como tal. ¿Qué pasa entonces cuando una persona incurre en estas actividades? Pues que no se tiene que llevar todo el proceso penal, lógicamente. Sin embargo, tiene que haber una sanción. ¿Quién va a sancionar? Un juez cívico. El juez cívico es una alternativa no penal y que ni siquiera forma parte de todo este entramado institucional. Va a ser muy común incluso en los municipios, en cosas de orden más local. Lo que importa aquí es que mucha gente confunde lo que es la justicia cívica
con las salidas alternativas, con la justicia alternativa, y no es un concepto que vaya a vincular. ¿Queda esa parte? Sí, Sí, que Ok. Y ya por último, para concluir estas 4 etapas del macroproceso penal, ya hablamos de las dos de investigación, la intermedia y el juicio oral. ¿Qué es lo que hay que entender? Estamos en un sistema dinámico en el que cada etapa debe ser coherente con la anterior y con la que viene. Si se lleva a cabo una investigación ilegal, que no tiene mecanismos metódicos que sustenten científicamente la misma, pues no vas a poder llegar a un juicio oral y tener éxito. Si en la etapa intermedia el juez admite pruebas que hayan sido adquiridas ilegalmente, vas a llegar a un juicio oral y no vas a tener éxito. Si en el propio juicio oral tienes pues, digamos, una mala sentencia, a la hora de ejercer la pena, vas a tener que regresar a instancias judiciales. ¿Por qué? Pues porque el imputado se va a ir a quejar. Estás violentando sus derechos. Lo que se tiene que garantizar aquí son 3 cosas. La interacción secuencial, que haya coordinación y coherencia entre todas las instituciones involucradas, la fiscalía, el poder judicial, las policías, que haya control judicial, lo que ya hablábamos antes, no volver a este sistema donde el juez penal concentraba tantas atribuciones en su figura, sino distribuirlas en el juez de control, en los de enjuiciamiento y ejecución de penas. Y por último, las garantías, que durante todo el proceso de principio a fin se garantice la publicidad, contradicción y concentración, que ambas partes puedan alegar, presentar sus pruebas y esclarecer su visión de cómo fueron los hechos para acercarnos a la visión más acorde a cómo fue la realidad. Entonces, ya como conclusión, lo que les puse aquí es que el sistema penal en México busca garantizar transparencia y legitimidad. ¿Cuáles son las deudas por todavía cumplir administrativamente hablando? Pues que el sistema sigue muy saturado. A pesar de la justicia alternativa que ha tratado de descongestionar todos estos procesos, la realidad del país es que no alcanzan las instituciones, que el proceso sigue siendo burocrático, tardado y que no siempre va a reflejar la realidad en sí mismo. Como todo en la vida, pues es cuestión de seguir perfeccionando, ¿no? De buscar la mejora continua y sobre todo de que se siga recibiendo feedback. No todo está regulado en piedra. Hace poco pues tuvimos la reforma del Poder Judicial, la cual no fue sustantiva, sino más bien en términos de cómo se elegían los jueces. Ustedes ya saben de eso. Pero lo que importa aquí es que la experiencia empírica es lo que nos va a seguir ayudando a mejorar el proceso cada vez más. No partimos ya del mismo sistema del 2008, el que ya les comentaba con este caso de estudio tan indignante a la opinión pública. Hoy en día, pues, se ha ido mejorando. ¿Con qué? Con la experiencia, con la capacitación de los servidores públicos involucrados, con la profesionalización también académica que ha podido aperturar nuevas líneas de investigación sobre cómo hacer más eficiente este proceso. En suma, pues tenemos que es buscar la mejora continua. ¿Sí? Hasta aquí llegan estas 2 etapas del proceso. El próximo miércoles vamos a hablar de la última, que es la ejecución de la pena. Interviene ahí el Poder Judicial, sí, como ya les digo, en el juez de ejecución de penas, pero aquí también la persona imputada ya va a ser declarada culpable, lo que significa que se va a trasladar su competencia a las autoridades penitenciarias. Vamos a ver todo este rollo de que es el sistema penitenciario federal y estatal, que tienen diferencias muy grandes, obviamente cambian según el fuero del delito, pero también de manera administrativa es ahí donde vuelve la seguridad pública a recaer en el Ejecutivo. Los sistemas penales, perdón, ya son instancias que competen a la Secretaría de Seguridad, están ajenas al Poder Judicial y al Ministerio Público.
Es entonces ahí donde entra otra vez el papel del administrador público. ¿Tienen dudas hasta esta parte de la explicación? No, ninguna. También pueden Todo rebobinar claro. un poco a la parte de procuración, si es que tienen algo ahí, ¿no? Bueno, no sé si está por aquí Max. Sí, aquí ando. ¿Les quieres explicar la actividad, por favor? Sí, pues les voy a mandar la actividad por el grupo y pues ya la próxima clase la entregan. Igual contéstenla ahora sí que con la extensión que ustedes quieran, no hay una extensión mínima ni máxima, solamente es cuestión de que sí contesten claramente las preguntas que se van a hacer en la actividad, solamente son 5 preguntas, cada una de 2 puntos. Y la mayoría de las preguntas referentes al tema que se acaba de checar y un par para que ustedes investiguen también y complementen lo que se acaba de ver en clase. Eso sería todo, entonces pues se las mando en un ratito. Adicional Vale, a esto, debo gracias. decir que no exime el control. Igual van a tener que entregar como hicieron hoy antes de la próxima clase. Pero les digo, si quieren variar un poco la presentación, puede ser un esquema, un diagrama, como ustedes se sientan más cómodos explicando lo que se presentó hoy. La idea de los controles, les digo, es también que vayan estudiando para el examen y que los tengan a mano para apoyarse en esa parte. No sé si quieren también que les comparta las presentaciones, tanto esta como la que tuvimos la clase pasada, porque creo que no se las hice llegar, ¿o sí? No, y sí estaría bien, por favor. Sí, Ok. porfis. Bueno, ¿les parece si tomamos un receso? Y ya por último nos volvemos a conectar solamente para explicar cómo funciona todo este rollo de manera local. Vale. Sí, muy bien, gracias. Les mando por Vale. WhatsApp el siguiente link. Hasta Gracias, nos vemos. maestra. Con permiso.